Señor nos concede este privilegio maravilloso de poder estar reunidos juntos para adorar al Señor de la manera como lo hemos hecho. La Biblia dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que tenemos seguridad que el Señor está en medio nuestro. Y hemos sentido su presencia a través de ese momento. Y ahora pues recibimos lo que Él nos va a dar a través de su palabra. Quiero saludar a toda la iglesia en esta hora, la familia pastoral, a mis padres, a mi hermano Joel, que el Señor les bendiga en gran manera, a la directiva de damas que también tomaron a bien tomarnos en cuenta para compartir la palabra del Señor en esta maravillosa noche. Y lo vamos a hacer, hermanos, en un pasaje muy conocido, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo número 6, versículo 10. En adelante vamos a tomar ahí la lectura para la meditación de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a su letra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Pueden tomar su asiento en esta maravillosa hora. Y del mismo modo como hemos alabado a Dios a través del tiempo de alabanza, también alabémosle en el tiempo de la palabra. Vamos a meditar esta noche bajo el tema la espada del Espíritu. Ese es el tema, la espada del Espíritu. La carta a los Efesios es una carta muy maravillosa, escrita seguramente por el apóstol Pablo, que tiene como finalidad confirmar a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy madura, establecida por el mismo ministerio de Pablo, y busca en esta carta, entre muchas cosas, reafirmar a la iglesia en cuanto a la realidad de la salvación por gracia, en cuanto a todas las bendiciones que recibimos en Cristo Jesús al ser sus hijos. Pero además también tiene el propósito de advertir a la iglesia en cuanto a la realidad de la batalla espiritual que la iglesia está librando. Estamos, hermanos, enfrente entonces de una situación real. No es un asunto de misticidad, no es un asunto de un cuento, no es algo que está lejos de nuestra realidad, sino que la iglesia del Señor está enfrentando una lucha, una batalla que el Señor mismo ha dejado, hermanos, establecido en la palabra esta realidad de esta batalla, pero que además el Señor ha garantizado la victoria en esta batalla, y Él mismo ha provisto los recursos para que podamos enfrentarnos en esa batalla con la seguridad de que en su nombre alcanzaremos la victoria. Porque el Señor dijo que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Entonces Pablo toma esta idea y presenta al cristiano como un soldado. Y en los versículos que hemos leído,
Pablo habla de la vestidura, de la armadura de un soldado romano, de cualquier militar de la época en la que Pablo está escribiendo. Y Pablo habla, por lo menos, mis hermanos, de 6 cosas muy importantes. Habla del cinto de la verdad, es lo que sostiene la armadura. Y habla, hermano, justamente de aquello que le da estabilidad a todo el peso de la armadura que el soldado lleva. Y Pablo dice que este cinto es la verdad, es decir, todo descansa en la verdad que es Cristo mismo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero también Pablo habla de la coraza, es aquello que está en el pecho y que cubre, hermano, todo el cuerpo del soldado de cualquier ataque, de cualquier dardo o de cualquier ataque de espada del enemigo. También Pablo habla del calzado del evangelio de la paz, es lo que cubre justamente el pie y le permite al soldado caminar largas distancias, caminar en terreno inhóspito donde tenga que enfrentarse a enemigos muy difíciles. Este calzado es lo que le permite desarrollar esa tarea tan difícil. Pablo dice que también tiene el escudo de la fe. Es aquella herramienta que le permite al soldado, hermanos, esquivar cualquier dardo, esquivar cualquier ataque de espada, y que le permite mantenerse en pie en medio de la batalla. Así como la fe, hermanos, garantiza en la vida del cristiano plena seguridad frente a cualquier circunstancia en la vida, y a través de la fe podemos también reprender cualquier ataque del enemigo que venga para nuestra destrucción. Gloria a Dios. También Pablo habla del yelmo de la salvación. El yelmo era una especie de casco, algo que iba en la cabeza del soldado, y que lo que es cubrir justamente la cabeza de cualquier ataque. También el Señor ha provisto un elemento para que cubra nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestra mente de cualquier dardo del enemigo. Y estoy introduciéndome en todo esto porque de los elementos, de los 6 elementos que Pablo menciona, no vamos a hablar ni del cinto, ni de la coraza, ni del calzado, ni del escudo, ni del yelmo. Porque de los 6 elementos que Pablo menciona, estos 5 que le he mencionado, mi estimado hermano, son elementos de defensa. Elementos que garantizan la protección y que garantizan de alguna forma la estabilidad del soldado en la batalla. Pero hay solo un elemento, solo una herramienta que no es defensiva, sino que es ofensiva. Solo hay una arma de defensa que el Señor ha establecido. Un arma que el Señor da al soldado cristiano, no solamente para defenderse, no solamente para resistir los ataques del enemigo, sino también para poder atacar al enemigo. Y esa herramienta que el Señor ha dado es la espada del Espíritu. Amén. Es la espada del Espíritu. El elemento que el Señor ha dado para defensa del cristiano es la espada del Espíritu. La fe nos ayuda a mantenernos de pie. El anunciar el evangelio del calzado, el evangelio de la paz, nos ayuda a hacer la obra del Señor. La coraza de justicia también es importante. Estamos acorazados de la justicia, de la santificación que el Espíritu Santo ha producido en la vida del cristiano. Estamos ceñidos con la verdad. Tenemos la seguridad eterna de la salvación, que es como un casco sobre nuestra cabeza. Pero todo esto nos sirve solamente para resistir los ataques del enemigo. El único recurso que Dios ha dado, no solo para defendernos, sino también para atacar, es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu no es más que la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, para que podamos, hermanos, hacer defensa y atacar todo lo que se opone en nombre del Señor. Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza,
destruyendo y levantándose contra tanto argumento, contra tanta, hermano, filosofía hueca, contra tantos ideales que el mundo y el secularismo tiene, pero que va en contra de la palabra de Dios. La iglesia del Señor resplandece entonces como un faro encendido, porque tenemos la verdad de Dios en nuestras manos, tenemos la verdad de Dios en nuestros corazones, tenemos la verdad de Dios en nuestros labios. Hemos sido inspirados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Yo siento la gloria de Dios esta noche, hermano. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, es el tema principal. Es la verdad principal. Y uno de los, hermanos, de los hombres del siglo pasado, un escritor escocés muy famoso, Thomas Guthrie, dice acerca de la palabra de Dios, dice: la palabra de Dios es un arsenal de armas divinas, es un laboratorio de medicinas infalibles, es una mina de riqueza inextinguible. La palabra de Dios es un mapa de carreteras para todos los caminos, es una carta de navegación para todos los mares, es una cura para todas las enfermedades y un bálsamo que cura todas las heridas. Gloria al Señor. La palabra de Dios debe representar para el cristiano su principal tarea, como lo vamos a ver en este mensaje. Su principal ocupación. Porque usted sabe que un arma debe ser cuidada, debe ser entendida, debe ser conocida. Nadie puede usar un arma si no la conoce. Y la naturaleza de esta arma que el Señor nos ha provisto, la naturaleza de esta espada, claramente Pablo dice, es la espada del Espíritu. Amén. Es la espada del Espíritu. Y cuando está hablando la espada del Espíritu, no está hablando en un sentido de pertenencia, sino en un sentido de procedencia. No está diciendo que el arma o que la espada pertenezca al Espíritu, sino que esta arma fue dada por el Espíritu para la iglesia. Es decir, esta arma procede del Espíritu, pero es para que la iglesia la use, la tenga, la conozca. Y eso, hermano, nos recuerda las palabras del mismo apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo cuando le dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios. Es la procedencia de la palabra. Y el apóstol Pedro en su segunda carta dice que también de que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la palabra fue traída por voluntad de hombre alguno, sino que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento y que hablaron justamente inspirados por este mismo Espíritu. Cuando Dios habla, el pueblo debe de escuchar. Cuando Dios habla, el pueblo debe de entender. Isaías dice: oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cuando el Señor habla, el cielo se calla, la tierra debe guardar silencio, porque no es cualquier político mentiroso el que va a hablar, porque no es, hermanos, cualquier hombre con palabras lisonjeras y falsas sutilezas el que va a hablar. No, cuando el Señor habla, suceden cosas maravillosas, hay efectos poderosos, hay verdades desnudadas por la palabra del Señor, cuyo testimonio es fiel y verdadero. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? La palabra misma da testimonio de sí misma que es infalible. Y cuando hablamos de infalibilidad también está el concepto de inerrancia. Es decir, que la palabra de Dios no contiene imprecisiones ni error alguno. La palabra de Dios es totalmente exacta. Y estoy diciendo esto porque aún ahora muchos cristianos ponen en tela de juicio la veracidad de la palabra de Dios. La plenitud, el hecho de que la palabra de Dios es plenaria, es completa. Y que yo no puedo hacer una interpretación propia de esta escritura. Amada iglesia, estamos siendo bombardeados terriblemente por conceptos equivocados que buscan restarle valor e importancia a la palabra del Señor.
Se han levantado hombres mentirosos, falsos predicadores. Las redes sociales están atestadas, hermanos, de falsos predicadores que nos están pervirtiendo de lo que verdaderamente la palabra del Señor nos enseña. Es necesario que leamos y que seamos como los hermanos de Berea, que al escuchar cualquier palabra, hermanos, ellos iban a la escritura y comparaban si lo que escuchaba tenía sentido con lo que ellos tenían escrito de la ley del Antiguo Testamento. Solo así tendremos certeza que estamos consumiendo palabra de Dios, que estamos recibiendo el mensaje que transforma, el mensaje que cambia, el mensaje que da vida, que estamos recibiendo la instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios para nuestra edificación. Hablando de la palabra de Dios, el salmista dice en el Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta. Diga conmigo: la ley de Jehová es perfecta. No tiene errores. Esta espada no tiene fisuras. Esta espada, hermano, no está manchada por nada. Es perfecta. Amén. Es tan perfecta que convierte el alma. Dice el salmista: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El mandamiento del Señor es recto, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿No es cierto que hoy más que nunca la iglesia, en un sentido general, es apática a oír la voz de Dios? Si usted está aquí, pero su mente está en otro lado. Está pensando en lo que dejó en la casa, en lo que iba a hacer, en lo que va a hacer mañana, en preocupaciones, en afanes. Y el predicador está acá hablando y hablando y hablando y hablando, y su cuerpo está aquí, pero su mente está allá por Júpiter. Entonces le preguntamos el siguiente domingo: mire, ¿y de qué predicamos la semana pasada? Usted no sabe. Mira, hagamos un ejercicio. ¿Quién se sabe 50 versículos de memoria con referencia bíblica? ¿Se da cuenta? Pero yo sé que aquí hay hermanos que un equipo de fútbol completito se lo sabe. Aleluya. Hasta con los suplentes. Todo. Mira, hermano, es una cosa terrible. Dios nos ha dado un arma, pero no conocemos esa arma. No entendemos la naturaleza de esa espada. Y si no la conocemos, ¿cómo la va a usar? Mira, a mí me pueden dar un arma de fuego, la mejor, pero yo no sé nada de eso. Y me pueden dar la mejor arma, pero si yo no la sé usar, ¿de qué me sirve? ¿Me está entendiendo? Si yo no la sé, yo no la conozco. Por eso cuando dicen vamos a leer en Apocalipsis, y usted anda allá por Ezequiel, hermano, porque no conoce su espada. Personas que la Biblia la toman únicamente en el momento que vienen al culto. Gloria al Señor. De ahí no lee la Biblia, no conoce la espada. Y yo quiero decirle algo, esto es bíblico. Usted puede orar mucho, usted puede ayunar muchísimo, pero si usted no lee la Biblia, eso no sirve. Si usted no conoce la palabra, todo lo demás vienen siendo actos meramente religiosos. Porque cuando el enemigo llega, lo vamos a ver más adelante, usted no se va a poner a orar. Usted tiene que contrarrestar. Y eso se hace a través de la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces esta espada tiene una importancia muy grande para el pueblo de Dios en todas las épocas. ¿Por qué se arrepintió Nínive? Porque la palabra del Señor fue anunciada. Y aunque no había esperanza de salvación por un pueblo pagano, no había esperanza de perdón,
Pero al oír la palabra, esta palabra los convenció. Esta palabra los confrontó. Esta palabra los transformó. Porque como dijo el Señor, las palabras que yo hablo no son palabras humanas. La palabra que yo hablo son espíritu y son vida, dijo el Señor. Esta palabra produce efectos en el corazón del hombre. El Señor dijo, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. ¿Qué pasaría, hermano, si un día cualquier predicador se para acá y comienza a leer, a leer y a leer y a leer? Por ejemplo, póngale una carta general del Nuevo Testamento y la lee, y la lee, y la lee, y la lee. Y después de que terminó de leerla toda, dice, bueno, hermano, este ha sido el mensaje de hoy, estamos despedidos. ¿Usted qué diría? No me responda. Usted diría, hoy no predicaron, hoy solo leyeron. Porque tenemos un mal ideal. O sea, cuando un predicador lee mucho la Biblia, para nosotros eso está mal. Y por eso es que sutilmente las falsas doctrinas se han impregnado en la iglesia. Hay un ejemplo en la Biblia cuando Israel está volviendo después del cautiverio a la tierra. Y comienza Esdras a hacer la restauración religiosa del pueblo. Y Nehemías la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Y hay un momento, eso está en Nehemías 8, donde dice la Biblia de que descubrieron los libros de la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia. Por muchos años el pueblo no sabía que era palabra de Dios. Por eso habían ido a 70 años de cautiverio. Y entonces comienza, dice la Biblia, Nehemías y Esdras a leerles la palabra, la ley de Dios. Comenzaron desde la mañana hasta la tarde. La gente estaba de pie en la plaza principal de Jerusalén, en la plaza de las aguas. Hermano, desde el más pequeño hasta el más grande, todos estaban de pie a sol raso. No habían sillas, no había sombra, no habían servidores repartiendo agua. Aleluya. No había nada de eso. La gente estaba de pie y estaba en un atril, en un púlpito, Nehemías y Esdras leyendo la ley de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasaba en el pueblo? El pueblo estaba llorando. El pueblo estaba diciendo, Señor, te hemos ofendido. Señor, perdónanos. Señor, queremos escuchar tu voz. Señor, síguenos hablando. Eso es lo que el pueblo decía. Y cuando Nehemías dijo, hasta aquí vamos a parar, el pueblo dijo, no, sigamos mañana y pasado mañana. Y la fiesta se alargó por 14 días, porque había un pueblo sediento de palabra de Dios. Había un pueblo deseoso de oír la voz de Dios, como el joven Samuel, que dijo, habla Jehová, habla Señor, porque tu siervo oye, porque tu siervo escucha, porque tu siervo está deseoso de aprender de tu palabra. Hoy la gente está llena de mundo. Estamos llenos de tanta cosa. La gente viene llena de TikTok al culto. Viene llena de Facebook al culto. Amén. Una hermana que venga llena de novelas también. Viene el varón lleno de fútbol. Por eso viene cansado. Amén. Y cuando la palabra de Dios está hablando, no, está vomitando de lleno. Usted lo que necesita es de vaciar toda esa basura del diablo y llenarse la palabra de Dios. O sea, dejar todo emocionalismo a un lado, porque eso está de moda hoy, hermano. Usted lo puede ver, de que hay lugares donde está la música y ahí está la gente hasta casi bailando y llorando por una mera emoción que está tocando el corazón. Apágales la música y ahí se terminó todo. Amén. O sea, yo los he escuchado a ustedes cantando bastante fuerte, pero ahorita los veo bien muditos, bien silenciosos. Y la confirmación, la alabanza de la iglesia debe ser igual en el tiempo de la alabanza, igual también en el tiempo de la palabra. Y quiero decirle algo, en el cielo sobra quien le dé alabanza al Señor.
Todo el tiempo ángeles, arcángeles, querubines y serafines le alaban. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Pero la palabra es para mí. La bendición de la palabra es para mi edificación. Así que confirme la palabra, gózase en la palabra, disfrute la palabra, porque es lo que el Señor manda para su edificación, para su bendición, para su crecimiento espiritual. Amén. Debemos de alabar a Dios en la palabra. ¿Hace cuánto tiempo usted no llora escuchando un mensaje? Y si llora, tal vez de la cólera, ¿verdad? Pero ¿hace cuánto tiempo usted no se siente bendecido por la palabra al grado de llorar y decir gracias, Señor, porque me estás hablando? No. A veces cuando Dios nos habla, lo que vamos es molestos, enojados, diciendo: el predicador dijo eso por mí, a saber quién le contó. Mire, ese no es problema suyo, porque el predicador tiene una responsabilidad. Y Pablo dice: en parte vemos y en parte profetizamos. Esa es una responsabilidad del predicador. O sea, si el predicador está viendo una falta en la iglesia, es su responsabilidad anunciar la verdad de Dios. Esa es una responsabilidad. Y eso no se puede evadir, porque la palabra del Señor nos enseña de que esa es nuestra arma. ¿Por qué fracasamos espiritualmente? Porque no estamos conociendo nuestra arma. ¿Por qué hay cristianos que una mala mirada los saca, hermano, del camino del Señor? Porque una cosa pequeña lo hace deslizar, porque sus raíces están encima, porque sus raíces, hermanos, no han sido profundizadas en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Pero el que tiene esta espada, se puede levantar el diablo como quiera, se pueden levantar los demonios como quiera, pero el que conoce la palabra de Dios, con la palabra se defiende, y con esa palabra vence en el nombre del Señor. No es casualidad que en Apocalipsis la palabra de Dios sea uno de los símbolos más importantes. La espada es uno de los elementos que más se menciona en el Apocalipsis. En la revelación que Juan tiene en el 1:16 de Jesucristo, entre muchas cosas, Juan ve que de la boca de Cristo sale una espada aguda de 2 filos. Y esa espada aguda de 2 filos es el mensaje que el Señor envía a las 7 iglesias de Asia Menor. En el 2:14 el Señor reprende a la iglesia de Pérgamo porque está tolerando pecado en medio de la iglesia. Retienen la doctrina de Balaam, retienen la doctrina de los nicolaitas, y el Señor les dice: yo mismo voy a pelear contra ustedes si no abandonan esa falsedad, y lo voy a hacer, les dice el Señor, con la espada de mi boca, con la palabra de Dios, hermano. Y cuando habla en Apocalipsis 19:13, en cuanto a la segunda venida de Cristo, dice que el Señor viene con la espada de su boca, con la espada aguda de la palabra, y que con esa espada herirá a las naciones y los gobiernos de este mundo para establecer su reino milenial. En 2 Tesalonicenses, Pablo dice de que el Señor destruirá al anticristo con el espíritu de su boca, con la palabra de su boca, con la espada de su boca, que es la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 12:1, cuando Juan está teniendo la revelación de la iglesia, está diciendo Juan de que ellos, la iglesia, ellos, oiga bien esto, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Quiero que note esto. Juan está mencionando 2 cosas. Dice que los que vencen por medio de la sangre del Cordero. Amén. ¿Cuántos han sido lavados con la sangre del Cordero? Entonces ya tenemos lo primero. Pero además, mire la espada. Aquí aparece clarísimo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y además por medio de la palabra del testimonio. ¿Y cuál es esa palabra del testimonio? La palabra de Dios. O sea, no hay otro método, hermano. No hay otra forma. No, que yo pues creo en Dios, yo conozco a Dios, yo creo que Dios va a tener misericordia. Mira, el Señor le ha dado una espada. El Señor le ha dado un recurso.
Y esa espada, vuelvo, debe manejarse correctamente. Ahora, yo rápidamente le voy a mencionar algunos elementos cómo esta espada debe manejarse. Primero, bien sencillo, debe leerla. Amén. Debe leerla. Pero leerla con entendimiento. No como leyendo el diario. No como leyendo un chisme. Bueno, que a veces eso se nos pega más rápido. No como leyendo las cosas ahí, hermano, en las redes sociales, porque a veces decimos que yo, la Biblia como que me da cansancio leerla. Y estar en Facebook no le cansa. Aleluya. Mire, la lectura en la palabra de Dios fortalece la fe. Eso nos familiariza con la voz de Dios. Y usted se va a dar cuenta porque es importante leer la Biblia. Jesús lo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿en dónde? En ellas tenéis la vida eterna. Y usted se acuerda de la parábola que contó el Señor de los dos cimientos. Jesús fue enfático en la diferencia. Un hombre, el hombre necio, construyó su casa, ¿dónde? Sobre la arena. Y el hombre necio, dijo el Señor, que es aquel que oye la palabra de Dios, pero que la oye de una forma olvidadiza y no la pone por obra. Amén. Y está el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Y este es, dijo el Señor, el que oye la palabra y la pone por obra. Pero ¿cómo podemos llegar a poner por obra? Que ya lo vamos a ver. Si no leemos, si no entendemos. Basta con leer la Biblia, hermano, para poder nosotros descubrir los tesoros de la palabra de Dios. Basta que la abramos. Y hoy no hay excusa. Por ahí una hermana, miembro de la iglesia, me dijo: pastor, me dijo, yo no puedo leer la Biblia, yo no puedo leer, me dijo. Y le dije yo: pero yo veo que usted tiene WhatsApp y envía audios, porque ella me ha enviado audios. Entonces, ¿cómo es que puede usar WhatsApp y no puede descargar la aplicación de la Biblia? Y si usted no lo sabía, está la audiobiblia. La Biblia en audio. O sea, no puede leer, búsquelo, ponga a alguien ahí que se la ponga. Y usted solo lo que tiene que hacer es oír. Más fácil todavía. Oiga y medite. Hay aplicaciones que le permiten hasta controlar la velocidad en la que va leyendo la persona. Entonces, no hay excusa. Esta es la época, es paradójico, pero es la época con el mayor acceso a información y donde más ignorantes somos. Nos sentimos muy llenos de información, pero el problema es que estamos asumiendo informaciones falsas. Estamos consumiendo informaciones no verificadas. Y aún el criterio de cualquier predicador puede ser equivocado. El comentario de un escritor bíblico puede ser equivocado. Pero lo que no tiene error es la palabra de Dios. Así que hacemos bien leyéndola, hacemos bien escudriñándola, hacemos bien familiarizándonos con ella día y noche, leyendo la palabra de Dios. Pero ya si de por sí con leer, ya como que le dio un poquito de comezón, la cosa se pone peor. Porque la Biblia misma nos manda que no solamente debemos leerla, no, debemos aprenderla. Ese es un llamado. Sea tu corazón sabio para guardar. Para guardar. ¿Y qué guardar? Es memorizar. Para guardar mis mandamientos, dijo el Señor. Y el Señor le mandó a Israel de que el padre tenía la responsabilidad de conocer la ley de Dios. Porque en ese tiempo no habían Biblias, hermano, así como esta. Eran personas muy, muy escogidas los que tenían los textos sagrados. Entonces el judío, el israelita común,
lo que tenía que hacer era memorizarse la ley. Y al memorizar la ley, el llamado de Dios era repetirla a los hijos en la casa, al amanecer, al anochecer, por el camino, en el trabajo, donde fuera. El padre tenía que estarle repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la palabra de Dios a los hijos, para que los hijos también la conocieran y ellos la repitieran a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, de tal manera que la palabra de Dios siguiese siendo ese mapa, hermano, para que el pueblo de Israel no se extraviara de la voluntad de Dios, del poder de Dios en su vida, sino que esa palabra les ayudara a hacer el propósito y voluntad del Señor. Aprender la palabra de Dios nos guarda del pecado. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. O sea, cuando usted sabe lo que es malo, porque la Biblia lo dice, entenderá lo que está diciendo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. Solo el que no lee la Biblia es que anda diciendo: no, usted dice, si es que no es para tanto, una mentirita así piadosa fue, dice. No es para muchos, no es para tanto. No, el que lee la Biblia sabe que todo mentiroso es hijo del diablo. Y ahí no hay distinción si mentira blanca, mentira negra, mentira azul. No hay distinción de eso. Mentira es mentira. Amén. Pues cuando leemos la Biblia, cuando nos empapamos del conocimiento de Dios, cuando aprendemos la palabra de Dios, cuando, hermano, disponemos nuestra mente y vaciamos nuestra mente para recibir palabra de Dios. Pero, hermano, ¿por qué otras cosas sí las aprendemos? Es que el problema no es que seamos cabeza hueca. El problema no es que tengamos una memoria corta. El problema es que la estamos usando para mucha basura y no estamos recibiendo la palabra de Dios. Ese es el problema. El problema no es que tengamos una mala memoria. El problema es que no amamos la palabra de Dios. Y por eso no la estamos aprendiendo. Yo creo que quizá este mensaje no termine de ser de su agrado. Pero esto es lo que el Señor le manda a decir en esta noche. Necesitamos volver a la palabra de Dios, porque esto nos ayudará a no ser arrastrados por falsos, hermanos, por falsas doctrinas, por falsos maestros, para otros que torciendo la palabra de Dios nos llevan rumbo a condenación. Necesitamos entender la palabra. Debemos renunciar a toda fábula, a todo cuentecito, a todo chiste, hermano. Y necesitamos volver a la exposición de la palabra de Dios. Que cuando la palabra de Dios sea anunciada, esto confronta el corazón de las personas. Y como dijo el Señor a través del profeta Joel, que no se rasguen más la vestidura, sino que se rasguen el corazón. Y como dijo Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, he escuchado tu voz y ha entrado miedo en mi corazón. Aviva tu obra, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Pero ¿dónde empezó? Con un temor que vino por oír la palabra de Dios. Hermano, cuando Ezequiel va al valle de los huesos secos, ¿se ha dado cuenta? El Señor no le dijo a Ezequiel: ponete a orar, Ezequiel, orá para que los huesos se levanten. ¿Le dijo eso el Señor a Ezequiel? No. Le dijo: habla, profetiza. Y cuando hablamos de un sentido profético, quiero decirle que cada vez que la palabra del Señor se predica, el pueblo está escuchando profecía. Porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Sí, es lo que la Biblia dice. Entonces, comienza Ezequiel. Y cuando Ezequiel habla y dijo: Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, aquellos huesos se fueron uniendo uno con otro.
Y de aquellos huesos comenzaron a salir arterias, comenzaron a salir venas, comenzó a salir piel. Los órganos fueron puestos en sus lugares y esos huesos se convirtieron en un ejército numeroso. ¿Por qué? Porque oyeron palabra de Dios. Y si la palabra de Dios de huesos secos pudo hacer un ejército, ¿qué no puede hacer con nosotros que somos su pueblo, hermano? La palabra nos bendice, la palabra nos anima, la palabra nos fortalece, la palabra nos exhorta cuando la aprendemos. Pero ¿qué más? ¿Cuál es mi otra responsabilidad con esta espada? La espada del Espíritu. Es que lo que yo aprendo debo meditarlo. Mire cómo va la secuencia: leer, aprender y meditar. Hay personas que con sus hermanos en Cristo no tienen otra cosa que hablar, se pone a hablar de la gente. Amén. Pero el que lee la Biblia habla de la Escritura, hable la palabra. Porque dice: hermano, y usted ha leído tal cosa en la Biblia. Y qué bonito es hablar con alguien que conoce la Biblia. Eso es maravilloso. Hablar con alguien que conoce la Escritura y le dice: ah, sí, hermano, eso está allá y allá. Y usted que piensa y comienza una plática maravillosa de la palabra de Dios que termina edificando. Amén. Pero ¿en qué meditamos? En lo que leemos, en lo que aprendemos. Y eso que aprendemos es recordado por el Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. Pero si no leemos, menos aprendemos. ¿En qué vamos a meditar? ¿En qué vamos a pensar? Pero cuando nuestro pensamiento está en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda las cosas que hemos aprendido. Y el mismo Espíritu Santo, hermanos, además de recordarnos, también nos enseña, porque el Espíritu Santo es el gran maestro de la iglesia. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, a profundizarnos más en el conocimiento de la palabra de Dios, para que también nuestras raíces se profundicen más en la fe de la palabra de Dios. Cuando el salmista habla de esto, no es casualidad que nuevamente la palabra de Dios esté ahí. Mire, yo tuve un trabajo tremendo en este mensaje, en depurar un montón de referencias bíblicas, porque si no me paso unas 2 horas solamente leyendo y poniéndole ejemplos. Pero este ejemplo fue uno de los que más me impactó. Cuando el salmista en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Oiga, no anduvo en consejo de malo. No es alguien que dedica su tiempo para basura. No anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y sigue el versículo 2. Sino, ayúdeme, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuánto? De día y de noche. No es casualidad. No está hablando de otra cosa, está hablando de meditar en la palabra. El varón bienaventurado, la mujer bienaventurada, que no está en camino de pecadores, que no se sienta en la silla escarnecedora, está todo el tiempo ocupado. No tiene tiempo de andar en camino de malos. No tiene tiempo de estar en compañía de pecadores. No tiene tiempo de sentarse en silla de escarnecedores. No, porque su delicia está en la ley de Jehová. Su delicia, su gusto, su satisfacción, su alegría está en la palabra de Dios. Y en esta palabra se alimenta día y noche. Y en esa palabra cuida sus pensamientos, persevera sus pensamientos en la ley de Dios, en la espada del Espíritu, en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? Al caudillo Josué le dice al Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. De día y de noche, otra vez. De día y de noche meditarás en él, en la palabra de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, meditar en la palabra de Dios es una importancia muy grande para nosotros. Es saber de que la palabra está cobrando vida y me está enseñando y me está recordando. Mire, qué bonito es cuando en el mensaje esa práctica a veces se ha perdido. Yo
en la iglesia que pastoreo, contaditos los hermanos que siguen haciendo eso. Pero antes era muy normal que cuando el predicador estaba hablando, por ahí habían hermanos tomando notas de lo que el predicador estaba diciendo, anotando referencias bíblicas. Y hay personas que van a la casa y de eso que anotaron van a meditar aún más en la palabra, y Dios les sigue hablando todavía. No, hoy eso, hermanos, se está perdiendo tremendamente, porque la palabra de Dios no es nuestro deleite. Nuestro deleite es muchas cosas más. Cuarto, debemos obedecerla. No solamente es escucharla, no solamente leerla, no solamente aprenderla, no solamente meditar en ella, no. Hay que obedecerla, hermano. Y la palabra de Dios, dice el Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y el Señor dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Se acuerdan que le mencioné de la parábola de los dos cimientos? El que construyó su casa sobre la arena soplaron vientos, vinieron tempestades, los ríos salieron de su cauce, sopló, hermano, grande tempestad, y la casa rápidamente cayó. Pero el que construyó su casa sobre la roca, sopló el mismo viento, vino la misma tempestad, alabado sea el Señor. Los ríos también se desbordaron, se anegó de agua, pero esa casa no cayó porque estaba cimentada en la palabra de Dios, hermano. Cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, puede venir la peor prueba, puede venir la peor dificultad, puede venir el peor ataque del enemigo. Nada nos va a separar del amor de Cristo, nada nos va a separar de nuestra fidelidad al Señor. Nos mantendremos firmes, gloria a Dios, porque nuestra casa está fundada sobre la roca que es el Señor. Eso es lo que pasó con Job. El diablo lo atacó, hizo de todo, pero ¿qué lo hace mantenerse firme a Job? La palabra de Dios. Y por eso Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque desecha esta mi piel y que se vaya el polvo y se convierta en polvo, no importa. Del polvo el Señor me va a levantar y con mis ojos voy a ver a Dios. Gloria al Señor. El diablo le dije, le está hablando por la propia mujer, no importa, Job está preparado. Y le dice, has hablado como una mujer fatua, porque yo no voy a maldecir a Dios, ni tampoco me voy a morir. Si hemos recibido el bien de Dios, hemos recibido todas las bendiciones de Dios, también vamos a recibir lo que Él ahora ha permitido. Este mal que ha permitido que venga sobre nosotros, porque el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. El nombre del Señor es bendito. Oh, hermano, óigame, solo el que está cimentado en la palabra puede decir algo tan maravilloso, algo tan poderoso, cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos herramientas. ¿Cómo debemos usar esta palabra? Y en sexto lugar, le quiero mencionar que esta palabra debe ser usada como defensa en todo momento. He venido hablando de que la palabra es la espada del Espíritu, pero le quiero poner un ejemplo claro en la Biblia de el fundador de la iglesia del Señor, de Jesucristo, nuestra roca firme. Cuando el Señor se bautiza, inmediatamente fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Sí lo dice la Biblia? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches sin comer, ayunando, gloria a Dios, y orando. Yo le dije al principio, y tal vez le pareció raro, pero aquí usted lo va a ver más claro. Le dije que uno puede orar mucho, pero si no conoce la palabra, eso no sirve. Porque la oración lo que nos da es resistencia. La oración lo que nos da es fortaleza.
La oración lo que nos hace es mantenernos firmes. Pero ¿qué pensaría usted de un boxeador que está en el ring y que él está firme, tiene resistencia, pero el oponente está golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, y el otro solo parado, solo recibiendo? Amén. Y no contraataca. Muchas veces así estamos nosotros, solo orando y orando y orando. No estoy diciendo que orar es malo, no hay que orar todo el tiempo, dice la Biblia. Pero aparejado a la oración, aparejado al ayuno, hay que tener la palabra. Hay que conocer la palabra. Porque cuando Satanás viene, después de los 40 días, el Señor tenía hambre. 40 días tenía hambre. Amén. Y cuando tiene hambre, vino a él el tentador. Uno pensaría, después de que oré, después de que ayuné, el diablo me va a tener miedo. No lo creo. No respetó al Hijo de Dios, ¿cree que nos va a respetar a nosotros? Jesús viene de 40 días y 40 noches. El diablo se le puso de tú a tú. No le tuvo miedo. Pero Jesús viene fortalecido. Ok, su espíritu viene fortalecido. Su espíritu viene, hermanos, enardecido por la presencia de Dios en la que ha estado en su humanidad. Pero cuando el diablo va y le dice: si eres hijo de Dios, oigan las palabras del diablo: si eres hijo de Dios. ¿No le ha pasado a usted que el diablo le ha hablado así también, hermano, algunas veces? Le puede hablar de cualquier persona y le dice su familiar: y vos que tanto vas a la iglesia, mirá cómo estás mal y decís que sos hijo de Dios. Y cómo te está viniendo esta enfermedad, este problema, te ha venido lo otro. Esa es la voz del diablo que le está hablando, hermano. Y cuando no estamos preparados decimos: es verdad, tiene razón, mejor no voy al culto, dice. El diablo le habló a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y quiero que me entienda lo que le he venido diciendo. Usted ve a Jesús arrodillado, orando, diciendo: Señor, mire, el diablo me ha venido a tentar, ayúdame. ¿Hizo eso el Señor? No. El Señor está parado, ya oró, ya ayunó, ya se preparó, pero también tiene la palabra en el corazón. Y no le dijo: diablo, deja de tentarme, andate. No. Le dijo: escrito está. Está citando literalmente la palabra de Dios. Está empuñando la espada del Espíritu y le dice: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se inventó esto Jesús? No. Él está citando literalmente Deuteronomio 8:3. O sea, usted busca Deuteronomio 8:3. Así dice. Así dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siendo el Hijo de Dios, hermano, yo quiero que piensen lo serio de esto. Siendo el Hijo de Dios, Él nos inventó una nueva revelación. Él nos inventó una nueva palabra. Él nos inventó un nuevo concepto para parecer interesante. No. Basta simplemente el citar la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder, iglesia. Porque no es concepto humano, es la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. Esa palabra tiene poder. Esa palabra va a bendecir. Esa palabra va a impactar el corazón del hombre. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Pero luego viene el diablo en una segunda tentación mucho más organizada. Y mire, por eso hay gente que no lee la Biblia y anda diciendo: sí, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré, dice. No lee la Biblia. 30 años en el Evangelio y anda diciendo así como la Biblia dice, que ninguna hoja cae a tierra si no es la voluntad de Dios, dice. 30 años en el Evangelio y diciendo que eso lo dice la Biblia. Búsquelo.
Eso no lo dice la Biblia, lo dice el libro de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Eso no está en la Biblia. Pero ¿por qué tenemos conceptos equivocados? Porque no la leemos. Amén. ¿Y sabe quién fue el primero? La deformación de la escritura, la interpretación privada, la tergiversación, el torcer la escritura. Esa es obra del diablo. Y el primero que torció la escritura fue el diablo. En la segunda tentación le dice a Jesús, lo lleva al templo y le dice: tírate de acá, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Yo le pregunto, ¿dice eso la Biblia o no lo dice? Sí lo dice. Es el Salmo 91. Pero ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Sacando de contexto eso, tergiversando la palabra. Amén. Por eso es la espada del Espíritu, porque el Espíritu es que le da poder a esa espada. El que la usa no es nada. El que le da sentido a esa arma es el Espíritu Santo, que nos enseña, que nos dirige, que nos guía para conocer e interpretar correctamente la palabra. Y el Señor sabe de que el diablo lo que quiere es hacer un show de él, el decir que él lo mató. Lo que está haciendo el diablo, hermano, es mostrándole al Señor Jesús un método de ponerlo a prueba. El diablo queriendo poner a prueba a Dios. Que la voluntad y el poder de Dios se subyeve a Jesucristo, al diablo, que está ahí queriendo tentar a Jesucristo. Pero el Señor, que sabe usar bien la espada, le dice: Satanás, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Hace algunos años yo vi una noticia, creo que fue ahí en la zona de África, de uno de esos televangelistas que se promocionaban como milagreros, y que él llevó una serpiente terriblemente venenosa a una campaña, y él dijo: van a ver cómo me dejo morder por esta serpiente y nada me va a pasar, porque tengo el poder de Dios en mí. Y citó las palabras de Jesús cuando dijo de que aunque comiesen cosas mortíferas, aunque serpientes le mordieran, no les pasaría nada, porque están llenos del Espíritu Santo. Pero él lo hace como un show, y eso yo creo que lo puede encontrar incluso en internet. Y este predicador, a la vista de todos, cayó muerto. Lo mordió la serpiente y cayó muerto. Porque el poder de Dios no es show, hermano. El poder de Dios no es para que la gente vea y se asombre y la gente esté sorprendida por eso. No, el poder de Dios no es eso. El poder de Dios es para mostrar, hermanos, según la voluntad del Señor, cuando Él quiere, como Él quiere y donde quiere mostrar su poder, para que los hombres reconozcan que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él es Rey de gloria en el cielo y en la tierra. Adórenlo en esta noche. Pero no bastándole eso al diablo, le muestra al Señor Jesús reinos, le muestra fama, le muestra poder, le muestra autoridad, le muestra tantas cosas. Los reinos del mundo, la gloria de ellos. ¿Sabe usted? El poder político de este mundo no es del Señor. Amén. Los gobernantes de este mundo, toda la corrupción a nivel mundial, los pactos secretos y todas las cosas que los altos gobernantes hacen, ese no es el poder de Dios. Porque Dios no ha venido a establecer su reino todavía. El reino de justicia será el reino milenial. Todos los reinos que operan hoy están dirigidos por el mismo diablo. Eso es bíblico. Por eso leíamos en el pasaje del inicio que hay gobernadores, que hay principados, que están en las altas áreas, hermanos, de gobierno a nivel mundial, dirigiendo
Hermanos, los hombres más famosos, los grandes artistas, los grandes futbolistas, las personas que causan algún tipo de influencia en el mundo, todos ellos son emisarios del diablo. Y el diablo le ofrece a Jesús y le dice: te voy a dar esta fama, te voy a dar esta riqueza, te voy a dar este reino, te voy a dar esta gloria. Le está diciendo: no tienes que ir a la cruz, no tienes que morir crucificado para alcanzar la bendición que el Padre te dará. No, la puedes obtener de una manera muy sencilla. Solamente si te postras delante de mí, yo te doy todo eso. Hermano, ¿no es eso lo que el diablo sigue ofreciendo? El diablo sigue ofreciendo eso. Hay personas que venden sus principios, que venden sus ideales en el Señor, simplemente por seguir la voz del enemigo y obtener algún tipo de beneficio, algún poco de dinero. Hay personas que hacen cualquier cosa por dinero, sin importar que sus principios, sus convicciones se vean comprometidas. Eso es escuchar esta tercera tentación. El diablo es muy sutil, ofrece beneficios a cambio, y por eso el Señor no permitió que le presentaran un camino diferente, hermano, que el de la cruz, que el camino de sufrimiento. Aun cuando el mismo Pedro le dijo: Señor, no voy a permitir, le dijo, que alguien te mate, que alguien te haga daño. Es más, mi vida pondré por ti, le dijo, pero no dejo que vayas a la cruz. Y le dijo el Señor: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Era el diablo hablándole una vez al Señor para que evitar el camino de sufrimiento, para que evitar el camino, hermanos, hacia la cruz. Quiero decirle, el diablo va a evitar de que nosotros también, tratará de evitar más bien de que nosotros también caminemos el camino de sufrimiento, pero el sendero está marcado, el camino está preparado. El Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y camine y siga mis pisadas en sufrimiento, en lucha, en tentaciones, en ataque, pero llevamos la compañía del Espíritu Santo y el poder de Dios manifestado a través de su palabra. Aleluya. Por eso el Señor le dice a Satanás: vete, Satanás, porque está escrito: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te puedo servir a ti, porque nadie puede servir a dos señores, dijo Jesucristo. Decidámonos, hermanos. No podemos servir al mundo y al Señor. No podemos servir a las riquezas y al Señor. No podemos servir a los afanes de este mundo y al Señor. Decidámonos. Si serviremos a Cristo, a Él servir, dijo aquel hombre, Josué. Si ustedes deciden servir al Señor, sírvanlo a Él de todo corazón. Pero quiero decirle, el diablo tratará de tentarnos. Vendrá a tentarnos, porque aún dice el pasaje que el Señor lo dejó por un poco de tiempo. No es que lo dejó para siempre, no, lo dejó por un poco de tiempo, pero volvió a tentarlo y volvió a tentarlo. Le acabo de mencionar un momento, hay muchos, pero en un solo momento a uno de los mismos discípulos, de los de confianza, de los del círculo más cercano del Señor, a uno de ellos usó el diablo para hablarle al Señor. A Pedro. Y si usó a Pedro, ¿no puede usar a tu vecino? ¿No puede usar a tu compañero de escuela, a tu compañero de estudio, a tu familiar? Puede usar a cualquiera el diablo. Pero cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, venga la prueba que venga, en la palabra tenemos respuesta. Estamos pasando necesidades económicas, hermanos. Estamos en problemas financieros. Recordamos la palabra y usted dice: no, pero es que la palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y el médico le acaba de decir: mire, para su enfermedad no hay cura. Usted está desahuciado, no hay nada que se pueda hacer. Y usted dice inmediatamente: sí, eso es lo que dice el médico. Pero el Señor dice en su palabra que para Él no hay nada imposible, que lo que para el hombre es imposible, para Él todo es posible.
vulnerable, hermano, puede sentirse angustiado, puede sentirse solo, puede sentirse desamparado, pero recuerda la palabra de Dios, que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Puede encontrarse en aflicción, pero recuerda la palabra, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará el Señor. Hermano, hay cosas que le tratarán de separar de su fidelidad al Señor, pero recuerda las palabras de Pablo cuando dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, cuchillo, espada, hambruna. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Somos vencedores, tenemos victoria en Cristo Jesús por medio de la palabra. Así que yo creo que el mensaje ha sido claro. Esta es la espada de dos filos de la que habla Hebreos. Y es de dos filos porque nos sirve para defendernos y para atacar. Con esta espada podemos esquivar los dardos, como Jesús. Jesús esquiva. Está esquivando. Y le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Está esquivando. Luego le dice: lánzate de acá. No tentarás al Señor tu Dios. Está esquivando, está quitando los dardos con la espada. Pero el Señor se está preparando para atacar. Y en la tercera tentación le da un golpe bajo, que el diablo tiene que salir huyendo. Y le dice: propósito de lo que él quería hacer. Y él lo que quería es que el Hijo de Dios se doblegara delante de él. Entonces el Señor se prepara, y al escuchar la tentación, un solo golpe con la espada del Espíritu. Y le dice: Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Que Dios nos ayude, hermanos, para conocer esta espada del Espíritu, que es la palabra. Que podamos entender que esta palabra sigue transformando, sigue cambiando vidas, y que la palabra por sí sola tiene poder, no necesita más. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Porque es guiada, cimentada, implantada por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu, hermano, es el que el Señor prometió que nos daría poder cuando viniera sobre nosotros. Denle su ofrenda de palma al Señor en esta hora. Póngase de pie en esta maravillosa noche. Gloria al Señor. Yo quiero invitarle, si usted ha entendido el mensaje, la palabra del Señor, y usted necesita de ese Espíritu en su vida, que le enseñe, que le guíe en la palabra.